¿Qué fe tienes tú? ¿Tienes una fe de Dios o una fe negativa? Y el miércoles dijimos, y rápidamente te digo, ¿cómo viene el miedo? Porque lo vemos. ¿Cómo viene el miedo? Porque escuchamos. Goliat era un gigante de 3 metros. Entonces lo veían y decían, este está pero bien grandote, bien fuerte, tiene una lanza, tiene una espada, y ya vimos que su armadura pesaba más de 100 kilos. Entonces te puedes imaginar qué fuerte estaba Goliat, 3 metros. Entonces tú ves las circunstancias y en ese momento viene miedo. Por eso la Biblia, y ahorita lo vamos a leer, dice, puesta tu mirada en las cosas que no se ven. Y no pongas tu mirada en las cosas que sí se ven, porque te va a causar miedo. ¿Qué causa miedo? Las palabras. Las mismas palabras que han hablado nuestros padres con nosotros, o las mismas palabras que nosotros hemos dicho, esto no va a salir bien, porque Goliat los intimidaba, porque Goliat les decía tantas ofensas, tantos menosprecios, y ellos decían, tiene razón Goliat. Pero ¿sabes qué? Algo que Dios quiere que tú entiendas en esta mañana es que muchas veces el diablo va a usar a un Goliat. Puede ser a lo mejor un chaparrito, no simple un gigante, pero tal vez un gigante que te quiere poner miedo en tu corazón y que te va a decir, ¿sabes qué? Que tu matrimonio ya se fracturó, ya no sirve, jamás volverás a ser la misma persona. Tal vez si has perdido a un ser querido, te pueda decir el diablo, te pueda decir Goliat, ¿sabes qué? Que nunca más volverá a ser tu vida igual, porque tú ya perdiste a tu hijo, nunca te vas a recuperar, siempre vas a estar triste, siempre vas a estar lamentando. Las palabras de Goliat muchas veces las hemos comido, amada iglesia, las hemos recibido, las palabras del diablo. Y recuerda algo, que el diablo es padre de mentira, él es un mentiroso. Siempre lo que él nos quiere decir es para meternos miedo, para intimidarnos, pero no significa que sea la realidad. De hecho no es la realidad, de hecho no es la verdad. Solo Dios tiene la palabra de verdad. Jesucristo dijo que él es la verdad misma. Cuando Jesucristo habla, los cielos se tienen que estremecer, pero tu mente, tu corazón se tiene que abrir a recibir esa palabra de decir, tal vez me dijeron que era tonto, pero no es cierto. Hay un Dios que es inteligente, que no hace cosas tontas. Dios es inteligente y me ha hecho inteligente a mí. Hay un Dios que ha hecho las cosas perfectas. Yo no me voy a morir de esta enfermedad, porque tengo un Dios que pagó por mí en la cruz del Calvario. Por sus llagas he sido curado. Tienes que contrarrestar toda palabra de mentira del diablo. Tienes que contrarrestar toda palabra de mentira del diablo y recibir la palabra de verdad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Tenemos que recibir esa palabra de verdad. Tenemos que recibir lo que Dios está diciendo de nosotros. ¿Quién nos conoce más? ¿El diablo? No, Dios. ¿Por qué nos miente el diablo? Porque no quiere que cumplas tu propósito. ¿Por qué nos miente el diablo? Porque no quiere que conozcas la verdad. Y hay un proverbio chino que dice, di la verdad, di la mentira, 1000 veces y la recibirás como una verdad. Y hay personas que les han dicho, tú no la vas a hacer, tú te vas a morir, tú no puedes prosperar. Mira, tu padre siempre ha sido pobre, toda tu familia ha sido pobre. ¿De dónde vas a ser rico tú? Todos han sido depresivos. ¿De dónde vas a tener gozo tú? Pues la Biblia dice todo lo contrario, que Él cambiará nuestro lamento en gozo, y que porque Él se hizo pobre, nosotros somos enriquecidos. El asunto no es que Dios no nos quiera bendecir. El asunto es que muchos de nosotros hemos creído mal las palabras de Goliat, y eso ha producido miedo en nuestra vida. Aún los doctores pueden ser usados, y lo digo con todo respeto para los que son doctores. Aún los doctores a veces son bien negativos. La veo muy difícil, señora, yo creo que de este mes no pasa. ¿Qué dice el otro? Achis, achis, achis. Tranquilo, si todavía tengo que ver a Santa Claus en diciembre. O sea, y me esperan mis regalos. Pero vamos a ver qué es lo que Dios dice de nosotros. ¿Sabes que mucha gente no va al doctor o con el doctor? ¿Por qué? Porque tienen miedo de que les digan lo que sí tienen o lo que no tienen, pero que si lo creen, lo pueden tener. Pero no tengas miedo. Dios está contigo, no solo hoy, sino siempre.
No tengan miedo, jóvenes, Dios está con ustedes. No tengan miedo a decir, esta es una emoción de un campamento, simplemente no es cierto. Dios va a hacer cosas grandes, Dios me lo mostró, yo le he creído a Dios. Fíjate que cuando nosotros estuvimos orando meses antes para este campamento y veíamos a algunos jóvenes que ya no querían ir, a algunos jóvenes que así como avioncitos daban el bajón y decíamos, Señor, haz algo, haz algo, haz algo. Llegamos el jueves y parecía que no se movía nada, parecía que había piedras en vez de jóvenes, eran piedras sentados en esas sillas. Pero ¿sabes qué? Dios el día viernes me dijo, yo he escuchado la oración de cada madre, de cada padre, he escuchado la oración de cada pastor, de cada líder. Han levantado ayunos, han levantado oraciones y yo me voy a manifestar. Y en ese momento Dios me empezó a mostrar, aún antes que se vieran cambios en los jóvenes, como algunos de los jóvenes que fueron a este campamento empezaban a organizar campamentos. Ya los veía un poco más grandes, sin canas pero más grandes, jóvenes todavía organizando campamentos. Veía personas, a jóvenes que iban a los hospitales, empezaba a ver a personas y Dios me decía, ellos van a ser mejor que tú lo recibes, tú lo crees. Y yo le dije, sí, Señor, yo lo creo y deseo con todo mi corazón que ellos sean mejor todavía que nosotros. Dice, porque van a ser mejor que tú, Luis Felipe, prepárate para eso. Y entonces empezamos a ver cambios extraordinarios el viernes, cambios extraordinarios el sábado. Y tal vez algunos de ustedes pueden decir, otro campamento, llegas muy emocionado, muy entusiasmado, andas dando gritos de júbilo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el miércoles? ¿Qué pasó con la semana siguiente? ¿Qué pasó con el mes? Te quiero ver. Si tú dices eso, tú tienes una fe negativa, tú tienes una fe del diablo. Pero si tú hoy te unes con nosotros, no a la emoción, sino a la fe, Señor, yo lo creo con todo mi corazón, que estos jóvenes van a ser diferentes. Creo realmente en los jóvenes, creo en esta generación. Entonces tú nos vas a ayudar a que sea una realidad en el nombre de Jesús. No sé si me estoy dando a entender cuánto lo recibe. Es que hay gente muy negativa. Otro retiro más, otro campamento más. Te quiero ver después de un mes, a ver cómo andas. Te quiero ver cómo andas. O sea, dando a entender que ese joven va a andar mal, dando a entender que solo es una emoción. Lo que Dios hace en el Espíritu permanece para siempre. Quiero decirte esto. Yo hace 18 años fui a un campamento y sigo aquí después de 18 años, más enamorado de Dios, más entusiasmado por el futuro, de lo que Dios va a hacer grandes cosas en nosotros. Yo fui un joven como ellos, que cuando yo llegué a un campamento, yo estaba buscando, de verdad, no estoy exagerando ni mintiendo, estaba buscando dónde poder salirme de ahí. Yo no quería nada con Dios, yo no creía en Dios. Y yo no dije, de verdad que yo no sé cómo mi papá y mis hermanas me invitaron o me motivaron para que fuera. Y yo no sé qué hago hasta acá. Era en el estado de Morelos precisamente. Pero al ver que yo no sabía dónde estaba y que no me podía salir de ese lugar, no porque no me dejaran, sino porque dije, y si me salgo y me vuelo una barda, pues ¿a dónde estoy? No tenía ni dinero. Entonces dije, estoy lejos, no sé ni dónde estoy. Y decidí hacer una cosa. Le dije, mira, Señor, yo no sé realmente cómo está el asunto aquí, pero yo voy a hacer algo. Todo lo que me digan que haga, si me dicen que ore, voy a orar. Si me dicen que levante mis manos, voy a levantar mis manos. Si me dicen que haga esto, lo voy a hacer. Todo lo que me diga ese Señor que dice ser pastor, yo lo voy a hacer. Pero tú quita la tristeza que hay en mi corazón. Yo no sentí nada en esos 3 días. No lloré, no sentí calor, ni frío, ni aire, nada. Pero cuando llegué a mi casa, yo sentí que algo dentro de mí se rompió. Que esa tristeza y esa depresión tan fuerte que muchas veces pensé en quitarme la vida, se había ido para siempre. Y Dios transformó mi vida y cambió, como dice la palabra, mi lamento en gozo. No es una emoción, no es una emoción. Lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Y desde hace 18 años yo me convertí. Mi esposa se convirtió al año siguiente. Ella llega al segundo campamento que hizo esa iglesia donde nosotros nacimos, y desde ahí ella se convierte. Dios le decía, dobla tus rodillas. Sentía tantas ganas de llorar. Ella nos ha contado y me ha contado a mí, pero no lo hacía por el orgullo,
Al día siguiente del campamento, el segundo día, dice que ya no aguantó más y que algo le decía: dobla tus rodillas. Cuando ella dobló sus rodillas, lloró como nunca en toda su vida. Fue liberada, fue transformada y seguimos aquí. Esos jóvenes terminarán su carrera. Si viven 80 años, 90 años, los años que vivan, terminarán su carrera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Que alguien diga amén fuerte en el nombre de Jesús. Todos tenían miedo ante Goliat. Y es que la mayoría sinceramente tiene miedo. Pero hay alguien que se tiene que levantar y hacer la diferencia. Y a veces pensamos que va a ser el pastor siempre. En esta historia, Goliat estuvo 40 días, de día y de noche, en la mañana y en la tarde, ofendiéndolos, atemorizándolos, ¿verdad? Para que ellos siguieran teniendo ese miedo en su corazón, intimidándolos con su apariencia, con sus espadas, con su fuerza, pero también con sus palabras, como lo acabamos de mencionar. Y todo el ejército tenía miedo y nadie se presentaba. Y Goliat decía en términos comunes: mándame uno de tus guerreros, el mejor. Si me vence, seremos todos los filisteos, seremos sus siervos de ustedes, del pueblo de Dios de Israel. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán. Y nadie se atrevía a brincarle, nadie se atrevía a subirle al ring a Goliat. Pero había un joven, escúchalo bien, un joven de menos de 20 años de edad. Por eso yo creo en la juventud. Creo en la juventud porque Dios realmente no hace excepción de personas. Solamente quiere usar a las personas que se dispongan. Y había un joven que se llamó David. Y en el versículo 32, mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Un joven. Y mira lo que dice el rey. El rey era uno de los hombres más altos, era guerrero. Y mira lo que dice el rey Saúl. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres muchacho. Y el hombre dice: y él, un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sí estás aquí todavía? Dice: no podrás ir contra él porque tú eres un joven. Por eso Pablo le dice a Timoteo: que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, hijo. Sé ejemplo, le dice Pablo como un padre a Timoteo. De hecho le decía hijo. Sé ejemplo. A veces de las personas que menos te lo esperas, es de las personas que Dios va a usar. Hay personas que llevan 10 años en el evangelio, y hay personas que llevan 2 años en el evangelio, y las que llevan 2, no sé cómo lo hicieron, pero avanzaron más rápido que las que llevan 10. ¿Y sabes por qué? ¿Quieres saber por qué? Por la fe. Alguien que lo crea, que le dé un fuerte aplauso al Señor. Cuando tú crees lo que Dios dice de ti, nadie lo va a poder parar. Siempre habrá un negativo, jóvenes. Siempre habrá un negativo, amada iglesia. Siempre habrá un negativo que cuando tú digas: voy a poner un negocio, no va a funcionar. Siempre habrá alguien que te diga: eres muy joven. Comenzamos nosotros a los 26 años ser pastores. Y cuando nos presentaban nos decían, yo pensaba que iba a venir un señor con muchas canas y con barba larga como tipo Moisés o Noé. Pero no era así. Pero Dios nos ha respaldado y nos ha sustentado. No menosprecies a nadie, por favor, sino tienes que tener fe. Dios usó, y lo hemos leído en la Biblia y lo hemos mencionado, a una burra. Dios usó a Josías, 8 años de edad del rey, 8 años de edad siendo rey, y fue de los mejores reyes de Israel. Un niño. Y jóvenes, no menospreciamos tampoco a los ancianos, porque ya están grandes, o porque ya no se mueven a la velocidad que nosotros nos movemos. En conclusión, tenemos que aprender a ver con fe. ¿Qué estás viendo en tu pareja? ¿Qué estás viendo en tu esposo? ¿Crees en él? ¿Crees en ella? ¿Crees en la juventud? ¿Crees que nuestras generaciones serán mejores que nosotros? ¿Crees realmente que esta iglesia será llena, aún más llena y saturada con la presencia y con el aceite del cielo, del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos realmente lo creen eso? ¿Crees que las promesas de Dios solo son para motivarte un rato?
¿Crees que las promesas de Dios solamente son para que tú te emociones? No, las promesas de Dios son verdad, son fieles y son verdaderas. Dios no te dice para que te sientas mejor. Tu esposo va a cambiar, y te da una palmadita ahí el Señor. No, te lo dice porque es verdad, porque Dios lo ha visto. Dios sabe el futuro, sabe que Él va a ser transformado, va a ser cambiado. Pero si tú y yo no lo creemos, estamos estropeando los planes de Dios. Jesucristo les decía: ¿crees que yo te puedo sanar? Sí, conforme a tu fe se ha hecho. ¿Crees que yo puedo sanar a tu hijo? Conforme a tu fe se ha hecho. ¿Crees que Dios va a cambiar a tu familia? Conforme a tu fe se ha hecho. Conforme a tu fe y conforme a la palabra que Dios te ha dado, esas promesas. La fe no solo es hablar. David no solamente dijo: ¿y qué hace ese incircunciso Goliat ahí? No, no solamente dijo: Dios es más grande que nuestros gigantes, como muchos pastores y mucha gente dice: Dios es más grande que nuestros problemas, y cuando tienen problemas están en el suelo. Dios es más grande que toda enfermedad, y cuando tienen una enfermedad ya dicen: me voy a morir seguramente. La fe se demuestra con las obras. Y David no solamente dijo: ese Goliat es un incircunciso. No, ¿sabes qué hizo? Yo lo voy a matar, yo le voy a cortar su cabeza. Y dice en el versículo 33: y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo. Versículo 34, por favor. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice el 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. ¿Y qué dice? Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Cuando alguien se mete con Dios y ofende a Dios, escúchalo bien, Dios está preparando a alguien para que se levante en medio de su pueblo. Pero cuando alguien ofende a un hijo o una hija de Dios, Dios está preparando para levantarse por su pueblo. Y Dios había sido ofendido, pero también David había sido ofendido, y Dios estaba con David y David estaba con Dios. Así que dice la palabra que si tú estás con Dios, ¿quién contra ti? David lo entendía y decía: te has metido con Dios, no te has metido conmigo ni con este pueblo. No te has metido con un pueblo común y corriente, te has metido con un pueblo escogido, con un real sacerdocio, con un linaje escogido, porque te has metido con el pueblo que Dios ha preparado para dar luz en medio de la oscuridad, para dar vida en medio de la muerte. Te has metido con un pueblo que no es común y corriente. Tú no eres común y corriente, tú eres alguien escogido. Dios te planeó desde antes de la eternidad. Dios puso en ti su Santo Espíritu, y no somos comunes y corrientes. Tenemos al Dios más especial de todo el mundo. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Dios. Y cuando alguien se mete con los hijos de Dios, se mete directamente con Dios. Y cuando Dios pelea, prepárate, porque Dios nunca ha perdido una batalla y Dios siempre sale victorioso. Ahora, me gusta tanto esto porque, te repito, la fe poderosa se demuestra con hechos, no es hablar. No es decir: Dios es más grande que mi enfermedad. No, cuando estés enfermo, o si lo has estado, o si lo estás, aquí es donde tú tienes que probarlo. Aquí es donde tú tienes que probarlo, cuando las cosas no salen bien. Pero algo que me interesa mucho en el versículo 32, voy finalizando, si alguien me ayuda. Dice en el versículo 35, por favor. Mira lo que dice David. Dice: salía yo tras él, o sea, tras el oso o el león, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, o sea, si el león le echaba bronca también el oso, ¿qué dice David ahí? Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Lo mataba. Ahora, permíteme tantito explicarte algo muy, muy importante. El versículo 33, vamos a leerlo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo,
para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre, dice, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y en el 34 dice David esto: David respondió a Saúl, tu siervo era, di conmigo, era pastor de ovejas. La situación, tal vez tú puedas decir, ¿y eso qué tiene que ver? La situación es que David todavía era pastor de ovejas. David tenía varias funciones. Iba con Saúl cuando se ponía mal, tocaba el arpa y Dios le daba libertad. Estaba en algunos servicios que su padre le decía, pero también era pastor de ovejas. Pero ¿por qué David dice, yo era pastor de ovejas? ¿Por qué David está, entre comillas, por decirlo así, mintiendo y dice, yo era pastor de ovejas? ¿Se avergonzaba de que era pastor de ovejas? No, porque lo dice, si un león, venía contra la oveja, yo peleaba por ella hasta la muerte, peleaba contra el oso y contra el león. Entonces David amaba su profesión, amaba su servicio, amaba que era pastor de ovejas. No se estaba avergonzado David, no estaba negando lo que él hacía. Sin embargo, cuando alguien tiene fe, dice esto: yo era esto, pero ahora soy esto. Antes era pastor de ovejas, antes mataba osos y leones, pero ahora voy a matar gigantes. Esa es mi nueva profesión. Dios me va a llevar a otro nivel. ¿Cómo tú te estás viendo a ti mismo, a ti misma? Eso es lo que está reflejando tu poca fe o tu mucha fe. ¿Cómo te estás mirando a ti mismo? Mira algo bien interesante. Jesús, Dios, les cambiaba el nombre. Decía, ¿cómo te llamas? Simón. Ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro. Porque ahora, de ahora en adelante, vas a convertirte en un pescador de hombres, Pedro. Tú eras un pescador de peces, pero ahora vas a pescar almas para mí, para mi reino. Les vas a predicar, les vas a infundir lo que yo te he dado a ti. Es que muchos de nosotros nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Sigues enfermo? Sigo enfermo. Y peor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hace un mes le preguntaste, hace un año le preguntaste, ¿cómo estás? Como te había dicho, hermano, triste y sola. Y le vuelves a preguntar y siempre está así. ¿Cómo te estás viendo? Yo no sé si me estoy dando a entender aquí con este pasaje, pero ¿cómo te estás viendo? Si te ves como un derrotado, ¿cómo vas a actuar como un derrotado? Pero si nos vemos en victoria, porque esa es la realidad, porque Dios dice en su palabra que nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ahí entonces estamos nosotros. Pero a veces estamos en una posición real, pero nos vemos en otra que no es, porque hemos creído las mentiras del diablo, porque hemos creído las críticas, las murmuraciones. Quiero decirte que hoy Dios quiere que tú salgas de este lugar y que te veas diferente. Si tú no te ves con seguridad, no vas a transmitir seguridad. Si no te ves como un campeón, no vas a transmitir que eres un campeón. Si no te ves vivo, si no te ves viva, si no te ves con un futuro glorioso, las cosas se van a poner peor. Pero donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Las cosas a lo mejor van a estar más difíciles, pero hay un Dios que va a derramar más poder sobre nosotros. Tienes que recibirlo y tienes que creerlo.